2018 llega a su fin. Un año difícil para los argentinos, complicado en todos los frentes, especialmente en lo económico. En lo que respecta a lo local, 2018 tuvo también distintas alternativas y logros en lo institucional, dirigencial, deportivo y en la vida cotidiana de cada uno de los habitantes que formamos esta comunidad pujante que crece y se proyecta. A través de nuestro canal, en el año que finaliza, reflejamos día a día, como desde hace 30 años, la actualidad de Almafuerte. Noticias que recopilamos en este anuario, con lo que entendemos fueron los hechos más trascendentes que ocurrieron mes a mes durante 2018, que a continuación compartimos con todos ustedes. Enero. Nuevamente Almafuerte era elegida como una interesante plaza teatral por distintas compañías que llegaron durante la temporada con sus obras, siendo la sala de nuestro cine el escenario al que subieron renombrados artistas que cosecharon el aplauso y la aprobación del público. Promediando el mes, una fuerte tormenta se abatió sobre nuestra ciudad, causando daños de distinta consideración. De manera inmediata, se pusieron en marcha los protocolos existentes para solucionar los inconvenientes causados por la tormenta. Las playas del lago y el balneario se convertían nuevamente en un punto elegido por almafuertenses, vecinos de la región y por turistas de distintos puntos del país que disfrutaban diariamente de las bondades del río y del Piedras Moras. Los medios provinciales destacaban a nuestra ciudad como un destino turístico especial. Las categorías 2005 y 2006 de Atlético Almafuerte lograban el subcampeonato en un certamen internacional jugado en Chile. Niños y padres viajaban al país trasandino para participar del torneo, convirtiéndose en una experiencia inolvidable para los deportistas. Además de ser noticia por las bondades de sus playas, Almafuerte era noticia también por un suceso que causó preocupación y afectó tanto a vecinos como a turistas. Una masiva intoxicación se producía en uno de los paradores del lago. Finalmente se conocía la causa de la existencia de salmonela en la elaboración de una mayonesa casera. Sportivo Belgrano llegaba a las instancias semifinales del torneo federal. El torneo organizado por AFA convocaba a importantes equipos de la provincia, donde los celestes almafuertenses viajaron para disputar los encuentros llegando a un gran nivel competitivo. Almafuerte también era noticia por la belleza de sus jóvenes. Melissa Perotti era elegida reina provincial de los consorcios camineros. La joven estudiante representante de nuestra ciudad participaba durante todo el año en distintas fiestas provinciales. Se iniciaban los trabajos de acondicionamiento del terreno para la obra de pavimentación de la costanera. Las tareas, que produjeron algunas molestias en plena temporada, se extenderían durante varios meses, coincidentemente con los trabajos de construcción de la autovía Almafuerte-Río Tercero. Febrero. Durante todo febrero, la presentación de reconocidos actores de la escena nacional fue una constante. En febrero, Emilia Masser y Germán Kraus se presentaban con la obra Por ese frenesí, logrando el reconocimiento y cariño del público asistente que incluso llegó de la región, poniendo a nuestra ciudad como un destino teatral de verano. Se realizaba una nueva edición de la Vuelta del Dique Piedras Moras. El encuentro deportivo convocaba a gran cantidad de deportistas de distintas provincias que recorrieron un trazado circundante a nuestro lago. El municipio firmaba un convenio con la provincia mediante el cual adhería a la unificación del cobro de la tasa por automotores con el gravamen de rentas de la provincia. Debido a fallas en la conexión del acueducto que transporta el agua desde la bomba hasta la planta potabilizadora, el servicio estuvo parcialmente interrumpido durante algunos días, lo que motivó la puesta en marcha de operativos para paliar la difícil situación que finalmente quedó solucionada. Almafuerte era noticia a nivel nacional al conocerse el incidente protagonizado por un avión de la Fuerza Aérea, cuando el copiloto se eyectó de la aeronave cayendo en un campo sembrado con maíz. Automáticamente se pusieron en marcha un operativo de búsqueda y rescate que tuvo resultados positivos al hallarse al piloto con heridas de cierta consideración. La noticia rápidamente se conocía en todo el país. Marzo. El tercer mes del año se iniciaba con el discurso del intendente municipal, dejando oficialmente inaugurado un nuevo periodo de sesiones del Consejo Deliberante. Adrián Escorza hacía un repaso de cada una de las áreas y anticipaba lo proyectado para 2018. Como en periodos anteriores y desde el inicio de la gestión de Escorza, Luis Giacinti continuaba en la presidencia del cuerpo deliberativo. La empresa propietaria del loteo Tierras del Fundador firmaba un convenio con el municipio mediante el cual cedía la casa que construyó y habitó el doctor Pedro Semolina.
la centenaria construcción ubicada en las costas del lago será restaurada y acondicionada. El proyecto contempla la puesta en valor para convertir la histórica construcción en un punto de interés donde se dispondrán muestras sobre la historia de la ciudad. Distintas obras de mejoras en el estadio de Cajú eran presentadas a asociados y vecinos. La cancha central de la institución se cubría con una pintura especial de alta resistencia que mejora y facilita la práctica de los distintos deportes que allí se practican. Marcelo Ciarrochi se imponía en la primera fecha del campeonato del TC 2000 en el Oscar Cabalén de Altagracia, estrenando el Citroën del equipo oficial, iniciando así una temporada plagada de triunfos que lo llevarían a traer para Almafuerte el campeonato argentino. Se conocía la noticia del desembarco de un supermercado chino en nuestra ciudad. La empresa de capitales asiáticos radicada en Córdoba adquiría el inmueble que ocupara el supermercado Neto para abrir allí un centro de compras. Se iniciaban trabajos de remodelación para su apertura, cosa que todavía no se ha producido. En la última semana de marzo se producía la apertura de sobres con las ofertas presentadas por las empresas para hacerse cargo de la obra de cloacas. Recordemos que en marzo de 2017 el gobernador había anunciado que la provincia se haría cargo de la tan esperada obra. Finalizado 2018 y por circunstancias económicas, la obra todavía no comenzó. Abril. El mes se iniciaba con el acto en homenaje a la gesta de Malvinas. En esa ocasión se dejaba oficialmente inaugurado el monumento en recuerdo y homenaje a los veteranos de guerra que, emocionados, asistían a este merecido reconocimiento. El monumento construido por el municipio se encuentra en el Parque San Martín sobre la Avenida Buenos Aires. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios sumaba un importante equipo para el desarrollo de sus tareas con la adquisición de un flamante bote semirrígido. Los servidores públicos aseguraban llegar en auxilio de situaciones de salvatajes acuáticos. Los trabajos en la construcción de la rotonda en la conocida curva del lago generaba algunas situaciones que merecían el cuidado por parte de la Dirección de Tránsito, que debió apostar personal en el lugar para evitar accidentes debido a los trabajos que se realizan en el lugar. El integrante del Tribunal de Cuentas de la Unión Cívica Radical, Fernando Martínez, cuestionaba públicamente el aporte realizado por el municipio al Club de Pesca. Recordemos que la administración municipal debió asistir a la institución para hacer frente a un juicio laboral. Martínez también había denunciado el pago irregular de adicionales policiales, lo que había motivado en septiembre de 2017 el allanamiento de dependencias municipales. Mayo. El prolongado temporal de lluvia motivaba que los lavaderos de ropa trabajaran sin descanso. Las amas de casa, imposibilitadas de secar las prendas, acudían a estos comercios que durante 2 semanas debieron sumar personal y horas a su actividad. Quedaba habilitada la flamante sala de kinesiología del Hospital Municipal Dr. Salvador Escabuso. Se trataba de una nueva mejora entre las proyectadas para el nosocomio, que continuó siendo remodelado. Además, se presentaba la nueva directora del establecimiento de salud. A causa de las directivas impartidas por el gobierno provincial, la cooperativa iniciaba una nueva modalidad en la impresión de las facturas por servicios, desdoblando la facturación del servicio de energía con los restantes. Cabe recordar que la institución ha iniciado un proceso de suspender paulatinamente la impresión de facturas y todo tipo de comunicación en papel acorde a las nuevas tendencias impulsadas y de las que cada vez más empresas e instituciones se hacen eco. Como en años anteriores, nuestro canal participó de las jornadas de televisión organizadas por Colsecor. En esta oportunidad pudimos asistir a la conferencia de prensa que brindó el expresidente uruguayo José Pepe Mujica. El singular dirigente dio una esclarecedora visión de la realidad política latinoamericana. Junio. Quedaba oficialmente inaugurada la autovía que une nuestra ciudad con Río Tercero. La ceremonia fue encabezada por el gobernador, que estuvo acompañado de autoridades provinciales y los intendentes de ambas ciudades. La vía de comunicación entre las dos principales ciudades del departamento asegura un tránsito más fluido. Los rumores de la radicación en nuestra ciudad de una sucursal del Banco Nación despertaba interés entre los vecinos, como parte de un proyecto de expansión de la entidad bancaria oficial. Se aseguraba incluso que se había tomado contacto con propietarios de inmuebles. A la fecha no se conocen adelantos en la gestión de abrir en Almafuerte una sucursal del Banco Nación. El Rotary Club Piedras Moras continuaba con su labor solidaria, en este caso realizando una nueva donación al Hospital Municipal Dr. Salvador Escabuso. Se trató de la tercera entrega de una considerable cantidad de medicamentos de laboratorios de primera línea que pasaron a formar parte del stock de la farmacia del centro de salud. El municipio anunciaba el lanzamiento de la venta de lotes en Barrio Pinares. Los terrenos ubicados en distintos lugares de ese barrio serían puestos a disposición de los vecinos que quisieran ofertar. Se anunciaba además que con la utilidad de los mismos se adquirirían lotes para viviendas sociales.
En un año plagado de éxitos deportivos, el pequeño gimnasta Facundo Mascanfroni lograba convertirse en deportista de élite. Facundo tendría de esta manera la oportunidad de competir al más alto nivel, incluso con niños de más edad. A más de un año de las próximas elecciones municipales, comenzaba a moverse el tablero político. En el caso de la Unión Cívica Radical, el empresario Leonardo Kopp se convertía en el primero de los precandidatos en hacer pública su intención de ir por la intendencia de la ciudad. Julio. En una fría mañana de inicios de julio, se inauguraba la obra de pavimentación del Camino del Perilago. La obra realizada por la provincia cambiaría para siempre la postal de nuestra costanera. De esta manera, el gobernador que estuvo presidiendo el acto cumplía con el compromiso que había tomado con los vecinos durante la campaña política. El relator de fútbol Gustavo Panichelli se convertía en noticia al relatar simultáneamente dos partidos. La noticia, que trascendió a medios provinciales y nacionales, surgió luego de que Gustavo decidiera transmitir los encuentros que jugaban Atlético y Belgrano en sus propias canchas, haciéndolo durante algunos minutos en cada encuentro. Como desde hace años los niños podían disfrutar de excelentes películas infantiles durante las vacaciones invernales. El ciclo Cine en Vacaciones volvía a convocar a niños en edad escolar que compartían la propuesta organizada por la cooperativa. El cuartel de bomberos de nuestra ciudad era elegido para una reunión de la que participaban efectivos y autoridades de la regional, además del secretario de Lucha contra el Fuego y el responsable de Defensa Civil de la provincia. Durante todo este año, la cooperativa realizaba trabajos de mejoras y adecuación en distintos puntos de la ciudad. Uno de los sectores en el que el personal de la sección Redes trabajó fue en el emplazamiento de nuevas subestaciones en Barrio Pinares. Después de algunos años, Almafuerte recuperaba el CAFI. Durante varios días, niños y jóvenes futbolistas de varias provincias y también de Paraguay participaban del Campeonato Argentino de Fútbol Infantil que organiza Atlético Almafuerte y que durante años convocó a gran cantidad de deportistas de todo el país. El dirigente local Máximo Brizuela se hacía cargo de la Secretaría General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Brizuela, de dilatada trayectoria sindical y que durante años se había desempeñado como subsecretario, reemplazaba a Eduardo Brandolín al frente del gremio luz y fuercista. El intendente municipal y otros funcionarios eran imputados por la justicia en el marco de la investigación por la denuncia presentada por Fernando Martínez. Recordemos que en septiembre de 2017, la justicia había allanado dependencias municipales en busca de pruebas del supuesto pago irregular de adicionales policiales. Agosto. Un violento temporal de viento producía voladura de 6 techos en distintos puntos de la ciudad. El meteoro activaba el protocolo diseñado y del que tomaron parte bomberos, policía, defensa civil y cooperativa. Finalmente, a pesar de los daños materiales, no se reportaron heridos. Los vecinos de barrios Sol de Mayo y Belgrano finalmente contaban con un espacio de recreación. Se trata del Paseo del Sol, ubicado en el predio de la Guardería Municipal y Hogar de Día, donde se colocaron juegos infantiles y también de recreación. Luego de un proceso de selección realizado por profesionales, la cooperativa presentaba a su nuevo gerente. El ingeniero Eduardo Viale se hacía cargo de la gerencia de la institución, iniciando así su gestión. 3 jóvenes estudiantes de nuestra ciudad eran reconocidos a nivel provincial y nacional por el desarrollo de un dispositivo que detecta el monóxido de carbono. Los estudiantes almafuertenses que asisten al IPEM 75 de los Cóndores recibieron también una distinción de la unicameral de la provincia. Ante la quita de subsidios por parte del Estado Nacional, los bomberos de todo el país hacían sentir su reclamo y preocupación. En nuestra ciudad, integrantes del cuerpo activo, comisión y vecinos realizaban un abrazo solidario al cuartel. Se iniciaba el desmantelamiento de la ex estación de peaje. La construcción, que durante más de 20 años albergó las cabinas de cobro, era reemplazada por una nueva construcción ubicada sobre la autovía Córdoba-Río Cuarto. Las oficinas de la ex estación serían destinadas en un futuro a un control permanente de la policía caminera. En un acto realizado en el Centro Cultural, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Jury, presentaba en nuestra ciudad la Universidad Popular, que inmediatamente iniciaba su actividad con el dictado de cursos en distintas especialidades con rápida salida laboral. El historiador local Fabián Tarquini presentaba un nuevo trabajo. Se trata de Estampas de otro tiempo al natural, en el que recopila distintas historias rescatadas de la memoria de antiguos pobladores. Luego de una importante inversión llegaba a nuestra ciudad el nuevo transformador adquirido por la cooperativa. Se trata de un equipo de gran potencia destinado a asegurar la calidad del servicio eléctrico durante las jornadas de gran consumo. Llegaba a nuestra ciudad el nuevo autobomba adquirido por bomberos voluntarios. Se trata de un camión importado 4x4 destinado a incendios forestales. El nuevo equipo se sumó de inmediato a la importante flota con que cuenta la institución.
Luego de la instalación de los equipos correspondientes, se realizaban las pruebas de la televisión en alta definición. A partir de septiembre, los asociados pudieron acceder a la conexión a la nueva plataforma que ofrece canales deportivos y más de 30 señales de distinta temática en HD. Septiembre. Se presentaba el programa Fútbol Infantil Barrial. Al lanzamiento asistieron grandes figuras del deporte provincial. Durante su desarrollo, niños de todos los barrios de la ciudad participaron de encuentros que tuvo como broche de oro un viaje a la ciudad de Córdoba, con una visita al Estadio Kempes y la asistencia a un partido de Primera División. Almafuerte celebraba sus 106 años y lo festejaba con distintos eventos. El más convocante, como cada año, fue el desfile, que contó con la presencia de todas las instituciones educativas y fuerzas vivas. Durante el desarrollo del desfile se recordó y resaltó la figura del fundador. Avanzaban los trabajos en la obra de la planta regional de residuos que se construye en proximidades de Villa Ascasubi. La planta receptará los residuos generados en municipios de gran parte del departamento, entre ellos Almafuerte. La inauguración y entrada en servicio de la misma se llevará a cabo el próximo año. Después de funcionar durante años en el edificio del CIM Radio Municipal, se trasladaba a sus nuevos estudios ubicados en la terminal de ómnibus. La emisora, próxima a cumplir 32 años en el aire, inició una nueva etapa con una renovada programación dirigida a todos los públicos. Fernando Martínez hacía pública su decisión de presentarse en las elecciones de 2019 como candidato a intendente por la Unión Cívica Radical. El actual integrante del Tribunal de Cuentas expresaba que se sentía preparado para ocupar el mayor cargo de la ciudad. Se ponía en marcha la 11ª edición del Festival de Teatro Almafuerte en Escena. El esperado encuentro teatral contó con la participación de numerosos elencos que se brindaron al público en cada una de las obras de distinta temática que convocaron a gran cantidad de vecinos que disfrutaron de cada una de las presentaciones. Octubre. Finalizado el festival, se inauguraba el monumento a los 100 años del teatro en Almafuerte. El mismo está emplazado en el Parque San Martín y recuerda la fecha en que se inició el arte teatral en nuestra ciudad. Autoridades e integrantes de los distintos elencos participaron del acto de inauguración. En el ámbito político se presentaban las nuevas autoridades del Comité de Circuito de la Unión Cívica Radical. Carlos Morelo asumía la presidencia en reemplazo de Pedro Chía, quien había estado al frente del comité local los últimos 2 años. En su discurso, Morelo hacía un llamado a la unidad del partido. Momentos de tensión y preocupación vivían alumnos, padres y docentes de la Escuela José Manuel Estrada. Una alumna del magisterio hacía público a través de las redes sociales una amenaza de colocar una bomba en el establecimiento. La amenaza motivó un operativo que felizmente arrojó resultados negativos. La estudiante domiciliada en Río Tercero era apartada de la institución, volviendo la calma y la normalidad al dictado de clases en la escuela. La cooperativa continuaba con los trabajos de mejoras en subestaciones y líneas eléctricas en distintos puntos de la ciudad, realizando importantes inversiones. La institución responde así a la mayor demanda de energía que se evidencia en los últimos años. El joven atleta Mateo Fernández participaba de los Juegos Binacionales en Chile. Mateo, integrando la representación argentina, tuvo una destacadísima actuación. El atleta contó que su meta es llegar a lo más alto del atletismo argentino, para lo que se prepara diariamente para cumplir con su cometido. Diego Gutiérrez nos abría las puertas de su taller y nos mostraba sus trabajos. El músico inició desde hace un tiempo la construcción de estuches rígidos para instrumentos musicales. Sus trabajos llegaron a artistas reconocidos como Jairo, que eligieron los estuches fabricados en Almafuerte. Se realizaba la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Servicios Públicos. Durante el desarrollo de la misma se puso a consideración la memoria y balance del último ejercicio y se renovó parcialmente el Consejo de Administración de la institución, siendo designado como presidente del Consejo de Administración el ingeniero Alberto Charras. Noviembre. Nuevamente el cuartel de bomberos era sede para la entrega por parte del gobierno de la provincia de equipos de comunicación, indumentaria y otros importantes elementos para el diario trabajo que realizan los servidores públicos. Representantes de bomberos de la Regional 5 estuvieron presentes. El equipo local se coronaba campeón de la zona interior del torneo de fútbol infantil de Canal 12, derrotando al equipo de Jesús María. Los técnicos responsables de los campeones destacaron la actitud de cada uno de los pequeños futbolistas y la compañía de sus familias. La histórica casona del fundador era escenario para la realización del Flor Alma Moda Show. Organizado por el centro comercial, el desfile de modas contó con la participación de comercios y empresas de la ciudad en un marco especial a orillas del lago.
Promediando el mes, se escribía una triste página en la historia de Almafuerte. La antigua construcción de la casona que formó parte del casco de la estancia La Plata del Cerrillo era destruida. Luego que las familias que la habitaron en los últimos años dejaban el inmueble, la propietaria de la histórica construcción mandó a derrumbarla sin previo aviso. Almafuerte irremediablemente perdía así uno de sus íconos históricos. Atilio Maffini ganaba una de las fechas del Campeonato Argentino de Windsurf en la provincia de San Juan. El joven deportista cerraba el año con un contundente triunfo y ya se prepara para el próximo año para participar en competencias en el país y la posibilidad de presentarse también al exterior. El deporte de Almafuerte seguía cosechando triunfos. Facundo Mascanfroni se coronaba campeón argentino de gimnasia artística en la ciudad santafesina de San Jorge. A pesar de su corta edad, Facundo ya es un deportista de élite y durante todo el año llevó a Almafuerte a lo más alto del podio en cada una de sus presentaciones. La categoría 2007 de Sportivo Belgrano se coronaba campeón de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol, mientras que la 2006 de Atlético también gritaba campeón, reafirmando de esta manera el gran protagonismo de los jóvenes futbolistas locales. Diciembre. Con la participación de gran cantidad de buzos, de bomberos voluntarios y de escuelas de buceo, se realizaba una limpieza del lecho del lago. La iniciativa tuvo un exitoso resultado, ya que se lograron rescatar del fondo del lago gran cantidad de residuos, especialmente envases plásticos. Se confirmaba que Mateo Santa, de solo 16 años, era seleccionado para pasar a integrar las divisiones inferiores del Club Atlético River Plate. El joven arquero se prepara para radicarse en Buenos Aires desde el próximo mes y continuar así su promisoria carrera deportiva en el Club Millonario. La banda Hiperespacio presentaba su nuevo disco en la ciudad de Córdoba. El grupo musical, que cuenta entre sus filas una mayoría de músicos almafuertenses, presentaba en Estudio Teatro el disco que lleva como nombre Almafuerte. Los automovilistas se sorprendían ante la presencia de llamativos vehículos que se encontraban apostados en distintos lugares de la ruta. Se trataba de los conocidos como cazatormentas, especialistas en estudiar la incidencia de fenómenos climáticos de todo tipo en la región. Científicos del Servicio Meteorológico Nacional explicaban los alcances de las mediciones. Una historia que se repite al inicio de cada temporada. El bajo nivel del lago Piedras Moras preocupa tanto a vecinos, responsables de paradores y autoridades. Luego de reclamos realizados desde el municipio, autoridades de la provincia se comprometieron a que en los próximos días se subirá el nivel del lago, manteniéndolo así durante la temporada. El equipo de fútbol senior de Atlético se coronaba campeón de la liga después de jugar 4 finales en la que no pudieron llevarse la copa. Finalmente, el numeroso equipo formado por grandes nombres del fútbol local lograron un merecido título. Nuevamente el nombre de Almafuerte se ubicaba en lo más alto. Medios nacionales daban cuenta del logro del piloto Marcelo Ciarrochi al consagrarse campeón argentino de TC 2000. Luego de cosechar 5 victorias en la temporada, el piloto del equipo Citroën Total se convirtió en uno de los más ganadores de la historia de la categoría. 2019 se presenta con la gran posibilidad de que el campeón integre el equipo oficial Citroën del Super TC 2000. Jorge Giacinti triunfaba en la edición de oro de la doble San Francisco Miramar. El ciclista se ubicaba en lo más alto del podio en la edición número 50 de la histórica competencia y se prepara para competir el año próximo en un equipo uruguayo. En noviembre, Giacinti había sido declarado ciudadano destacado por el Consejo Deliberante. Seguramente habrán quedado temas o noticias que a lo largo de este 2018 formaron parte de la vida cotidiana de la ciudad. En este rápido resumen intentamos de alguna manera reflejar mes a mes la actualidad de nuestro Almafuerte. Solo nos queda agradecerles a cada uno de los televidentes, a cada uno de los vecinos de la ciudad que desde hace 30 años siguen acompañándonos. Que el próximo año se puedan concretar todos y cada uno de los deseos y proyectos y que 2019 nos encuentre unidos y trabajando juntos, cada uno desde su lugar por el progreso de la ciudad. ¡Feliz 2019! Es el deseo de Canal 2, la televisión de Almafuerte.